mí es un placer enorme ver a estos amigos de años, nuevos amigos. Tenemos con nosotros al ingeniero Ayala. Ingeniero Ayala, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al ingeniero Julio Montaño, un amigo de corazón de hace muchos años. Al arquitecto Juan Francisco, constructor de la Ciudad de México, importante. Y al ingeniero Vidales, presidente de la Coparmex. Me da muchísimo gusto invitarlos a esta su revista Land and Building. Recuerden que es un espacio abierto, es un espacio para que ustedes se expresen. Les doy la bienvenida y los dejo en tus manos, Michelle. Que pasen muy buenas tardes. Estamos para servirles. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Muchas gracias, Ricardo Reyes, director general de la revista Land and Building. Y sobre todo lo importante es en este momento es el placer de saludarlos a todos donde quiera que se encuentren. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Usted escuchará en YouTube en cualquier momento esta grabación, pero bueno, estamos transmitiendo en este momento completamente en vivo. Y para mí es un placer presentar al ingeniero Hernando Vidales, delegado de la Coparmex, una cámara, la Confederación Patronal de la República Mexicana, una cámara que ha estado muy activa, muy opositora, inclusive muy cuestionando puntualmente lo que está pasando en el país, y por supuesto Baja California Sur no es la excepción, y menos Los Cabos. Hernando, como siempre, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Hernando? Michelle, muy buenas tardes a todos. Muy bien, gracias a Dios, pues estamos a sus órdenes y aquí obviamente con la participación y excelencia de todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en esta mañana, mediodía y tarde, en cualquier momento en que nos escuche, y el placer, por supuesto, siempre la Coparmex muy activa, sobre todo en estos tiempos. Hernando, muchas gracias por estar con nosotros. También está con nosotros el ingeniero Jorge Ayala de Ayala Ingenieros y Asociados, y también de IDICOM. Ingeniero, muchas gracias por el tiempo y por estar aquí. Un hombre que, si habla alguien de la construcción durante muchos años, quienes lo conocemos y sobre todo sus marcas durante muchos años, es un hombre que conoce muy bien el segmento de la construcción y la ha desarrollado en todas estas últimas décadas. Ingeniero, bienvenido. Michelle, muy buenas tardes a todos. Le agradezco a Ricardo Reyes que me ha invitado a esta plática virtual. Sí, me da mucho gusto participar con ustedes y yo sé que algo bueno va a salir de esta plática. Por supuesto, cómo no, siempre el gusto, placer de que nos acompañen. También está con nosotros el ingeniero Julio César Montaño, también maestro, aparte de ingeniero maestro, llevamos 3 ingenieros, van ganando los ingenieros esta mañana. Ingeniero Julio César Montaño y también maestro, director general del grupo MAC SADCB. Ingeniero Julio, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buen día, Michelle. Ya sea tarde, mañana o noche. Bienvenido y el gusto, placer de que esté con nosotros un hombre con mucha experiencia en ámbitos de construcción. Y también está con nosotros el arquitecto Juan Francisco Márquez, quien es sobre todo de DECA, Bienes Raíces, Diseño y Construcción. Arquitecto, el único arquitecto entre los ingenieros. Luego dicen que los arquitectos y los ingenieros están peleando, tú estás perdiendo 3-1. Juan Francisco. Vamos a ver. Somos un complemento. Muchas gracias, bienvenido. Michelle. Gracias a ti y a Ricardo Reyes por invitar. Saludos a todo el webinar y pues vamos a echar la plática, vamos a ver de qué va. Por supuesto, bienvenidos, el gusto de platicar. Ingeniero Hernando Vidales, voy a iniciar en la Coparmex. Una cámara, me tocó estar una mañanera en el Palacio Nacional, donde no vimos al presidente de Coparmex y lo vemos, si hablamos de construcción, vemos a Coparmex en todos los segmentos, muy activo, Hernando, en todos los temas, siendo muy puntual en los temas de la agenda nacional, y no puede ser la excepción de la agenda aquí de Los Cabos. Hernando, platícanos, ¿cuál es la visión de Coparmex? ¿Qué hace en Coparmex? ¿Cómo estás en Coparmex? ¿Cómo te sientes en Coparmex aquí, sobre todo en la delegación aquí? Bueno, vamos a decir la delegación aquí en Los Cabos. ¿Cómo está la Coparmex en el municipio y cómo está relacionado con los ámbitos empresariales? Michelle, buenas tardes nuevamente, buenas tardes a todos, amigos. Bueno, fíjate que estamos bien, gracias a Dios, de una manera coordinados, muy buena comunicación con todas las agrupaciones empresariales, sociedad civil, medios de comunicación. Como tú dices, participando de alguna manera cuando se tenía la oportunidad presencial y en este momento, pues de forma virtual, pero seguimos, como dicen, y algunos compañeros, tenemos más trabajo hoy en forma virtual, fíjate, porque tenemos reunión tras reunión, y pues tenemos que alternarlo con nuestro trabajo, porque pues de eso tenemos que seguir con nuestras empresas. Bueno, en esta situación que sabemos de esta pandemia, que se habla que no nos había pasado vamos a hablar específicamente de México, en los últimos
vamos a decir, 100 años que no me tocó vivir, pero la historia y los conocedores del tema lo mencionan, nos ha impactado, pues, de alguna manera muy fuerte. Entonces, nosotros como Coparmex, voy a hablar específicamente a nivel nacional, estado, y en este caso Los Cabos, pues tenemos 3 vertientes muy importantes de qué manera enfocarnos. Pues obviamente el primero es la salud, el segundo los empleos y la tercera economía familiar. La salud, como sabemos, pues tenemos que acatar todas las instrucciones de las instituciones correspondientes de salud, obviamente para poder tratar de salir lo más pronto posible de esta situación. En la cuestión de empleos, Coparmex ha estado también, como acabas de mencionar, participando tanto a nivel nacional, estatal y local. Y uno de los puntos que se ha tocado y la propuesta que hemos hecho a nivel nacional es el salario solidario. El salario solidario es que como empresarios se hace una propuesta de un porcentaje que el gobierno federal pone, el empresario pone uno, y empieza de salario 1 y va creciendo, y obviamente ese porcentaje pues va variando dependiendo los montos de salarios que gana el trabajador. Y este beneficio pues es para preservar el empleo, garantizar la supervivencia de empresas generadoras del empleo formal y tener la liquidez para el consumo al conservar a menos cierto nivel el salario de los trabajadores formales y poder conservar la plantilla, como yo creo que la gran mayoría de empresarios estamos tratando de conservarla, porque de un momento a otro sabemos que, y tenemos obviamente mucha esperanza, mucha fe de que esto se va a dar, y esta reactivación en forma general y con la participación de todos lo vamos a lograr. Todos en unión vamos a lograr esto, este repunte, vamos a llamarle así, de la economía, pasando en cuanto a la normatividad de las autoridades sanitarias nos lo permitan. Por supuesto, sobre todo, qué difícil hablar, Hernando, del sector empresarial y sobre todo de la caída de empleos, hablando de más de 750,000 empleos perdidos en los últimos 45 días. Es realmente una de las caídas más importantes en los últimos 100 años. En la historia de México no había habido esa caída del empleo, hablando de los formales. Si hablamos de los informales, Daniel Becker, el presidente del grupo financiero Mifel, hablaba de más de 2 millones, incluyendo los informales. Es un tema que hay que platicarlo, y ahorita vamos a estar platicando de eso. Jorge Ayala, muchas gracias por estar con nosotros. Jorge, tú eres un hombre de la construcción y un hombre en esta mesa que se llama Visión Empresarial ante el COVID-19. Tú eres un hombre que conoce muy bien el sector de la construcción, eres un proveedor de la construcción importante a nivel de destino aquí en Los Cabos y sobre todo en el Baja California Sur. Pero cuando hablamos de los proveedores, ¿cómo está el sector de la construcción? ¿Cómo está el ámbito empresarial? ¿Cómo sientes, Jorge, el ámbito empresarial en este momento? Mira, en primer lugar, yo lo que les quiero comentar es lo siguiente. Yo soy una de las personas de que no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo, mejor dicho, en la cuestión del confinamiento de las personas, digo en general, ¿no? O sea, yo más bien pienso que si el sector salud había determinado de que ciertas personas, por enfermedades, por edad o lo que sea, había necesidad de confinarlas, enviarlas a su casa, estoy totalmente de acuerdo de eso, pero en lo que no estoy de acuerdo, el por qué se tuvo que parar la obra, el por qué tuvieron que cerrar muchas fuentes de trabajo. Yo creo que si, hablando de la construcción, si el gobierno hubiera analizado un poquito, ¿sí? Cuál es el giro nuestro, realmente en qué consiste nuestra actividad que desarrollamos, siguiendo ciertos protocolos, siguiendo ciertos lineamientos de cuidado, digo, para evitar contagios, nosotros pudimos haber seguido laborando, ¿sí? La gente necesita trabajar, eso lo sabemos, ¿sí? La gente necesita llevar el pan a su casa. Y obviamente las empresas, para cumplir con lo que el gobierno nos propuso, que era conservar empleos y que era precisamente el hecho de pagarle, en este caso a nuestros trabajadores, ¿sí? El 100% de sus salarios, cambiando una simple palabra por ahí, que en vez de decir contingencia, o sea, dijo que era una cuestión de una emergencia, ¿no? Entonces ahí en la ley, o sea, se especifica de que uno, que cuando se presenta un problema de contingencia, pues creo que tiene un mes, ¿no?, de oportunidad para pagarle un salario mínimo a ese personal y que de alguna forma u otra tenga cómo estar subsistiendo. Ahora, en el momento que nos cierran las fuentes de trabajo,
Obviamente, si nosotros tenemos que pagar, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos si no estamos generando? Esa es mi pregunta. Ahora, ahorita lo que decía el compañero de Coparmex, él ha hablado de algunos apoyos. Pues yo el único apoyo del gobierno federal que he entendido, o sea, pues es nada. Yo siempre he dicho que el gobierno federal siempre es aquel socio que no se compromete, si es el socio que nosotros tenemos en las empresas, que no se compromete, el socio que no echa, o sea, no tiene problemas de liquidez, el socio que no tiene problemas de pagar sueldos, el socio que no tiene problemas de andarse peleando con el SAT, con Infonavit, pero es el socio que nos exige siempre. Y yo nomás digo una cosa, ahorita con esta situación que se presentó, ¿dónde está el apoyo del gobierno federal? Yo hasta ahorita no sé qué me han dicho, ¿sabes qué? Ya, mira, tus empresas conserva a la gente, tenlos ahí, y nosotros, mira, te vamos a apoyar con tanto para que realmente la gente tenga la manera de subsistir. Yo, la verdad, no he visto nada, absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, ese es mi sentir, esa es mi forma de pensar. Creo que no se deberían de haber cerrado, o sea, las fuentes de trabajo en su totalidad, puesto que esto, así como lo saben y lo han dicho mucha gente que conocen de esto, o sea, va a hacer mucho más daño, ¿sí? Que el propio confinamiento, que el propio COVID-19. Para mí, eso es. Está la posición de Jorge Ayala, por supuesto, importante miembro de toda la parte comercial y proveedor de la industria de la construcción. Cuando hablamos del apoyo federal, cuando hablamos, sobre todo Jorge, ahorita que lo puntualizamos, del apoyo federal, hay países como España que apoya el 20% del PIB a la contingencia, como el caso de España. El caso de Estados Unidos es una gran potencia que es 20 veces más grande que la nuestra y apoya cerca del 10% del PIB. Y si hablamos de México, del país en México, no voy a hablar del presidente, pero voy a hablar de México, se está apoyando con el 0.6%. Nada. Esa es la realidad. Juan Francisco Márquez, ¿cómo estás, Juan Francisco? Platícanos, ¿qué hace tu empresa DK Bienes Raíces? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el ámbito empresarial? Sobre todo, ¿cuál es tu visión empresarial ante el COVID-19, Juan Francisco? Gracias, Michelle, gracias. Pues bueno, de entrada lo veo complicado todo el escenario. Nosotros específicamente hacemos vivienda de interés medio alto. Tenemos un nicho muy especializado. Estamos en la Ciudad de México, digamos que en las alcaldías centrales. Digo, de entrada estamos, como todo mundo, ¿no? Estamos afectados, estamos sobrellevando la situación. Hay muchas amenazas, por supuesto, en todo el ambiente. Desde temas de financiamiento, que estamos viendo cómo desde ahorita tratar los bancos, ¿no? Cómo negociar con ellos. Digo, es una postura que tenemos ahorita, que el banco ahorita está muy renuente, ¿no? Digamos que en también favorecer a las empresas. Por otro lado, tenemos también un tema del mercado. Entonces, nosotros lo que hacemos es que hacemos la vivienda, la famosa llave en mano. Entonces, nosotros vamos desde la captación de la inversión hasta la llave en mano, ¿no? Entonces, comercializamos y hacemos todo el proceso. Y en las diferentes etapas, específicamente en la construcción, pues ahorita estamos en una situación que estamos midiendo en decir, no podemos continuar produciendo vivienda, por un lado, porque tenemos una incertidumbre de cómo va a estar el mercado en los próximos 6 meses. Por otro lado, tenemos un inventario que necesitamos mover, ¿no? Y ese ahorita es el que nos va a mantener vivo, pero a su vez no hay ventas. Entonces, nuestra postura, digamos, nuestra estrategia interna, lo que ha sido, es dejar de producir, que significa para la construcción por el momento hasta nuevo aviso. Pensamos que diciembre, enero vamos a tener un mejor escenario para tomar decisiones. Ajá. ¿Pero la paran, Juan Francisco, por decisión propia o la paran porque el mercado se los pide, la autoridad se los pide? El mercado, ahorita pues, digo, no sé si en todo el país, porque aquí también tengo unas ciertas incongruencias, ¿no? Con la parte central del país. En la Ciudad de México específicamente, ya no, digamos que las actividades se van a reanudar en el 1 de junio, pero las frenaron como el 3 o el 6 de abril. Chistosamente, en el Estado de México, la Canadevi no tomó la misma decisión. Realmente lo que nos separa el Estado de México, ¿no? De la Ciudad de México es una calle, ¿no? Hay 13 millones allá y 8 millones acá. Hay una incongruencia tremenda que yo cruzo la calle y no sucede nada. Y yo cruzo este lado y realmente es un tema de aislamiento y de frenar todas las actividades, ¿no?
Entonces, digo, de parte del gobierno es difícil hablar bien de ellos. Hay una incongruencia tremenda. Se me hace, si realmente fuera un tema de emergencia sanitaria, que bueno, lo catalogaron como emergencia, pero fuera un tema de salud, frenarían con toda la congruencia, ¿no? Pues todo el Estado, ¿no? Que es como un cinturón que tiene la Ciudad de México y la Ciudad de México para hacer una estrategia, pues, de salubridad, ¿no? Que no, creo que no es el caso. Entonces, un poco ese es ahorita nuestro escenario. Frenamos por decisión propia. Hay un tema de financiamiento de los bancos, ahorita están frenados. No están, digamos que están aceptando carpetas y prestando créditos puentes hasta nuevo aviso, por decirlo así, hasta que la situación continúe. Entonces hay un tema de financiamiento que no tenemos claro ahorita con los bancos. Por otro lado, también hay un tema de intereses con los bancos, los créditos que ya tenemos activos, ¿no? De alguna forma, como dicen, te agarran con los dedos en la puerta, ¿no? Se proyecta un año, digamos que con ventas, pues escasas ventas, ¿no? Estamos viendo el escenario que mínimo de aquí a diciembre. Entonces, estamos en una situación difícil en donde decidimos internamente frenar las actividades hasta que el nuevo escenario llegue post-COVID, ¿no? Claro, por supuesto. Y Juan Francisco, yo veo tu espalda, yo veo tu cuadro y yo no sé si lo oscuro esté abordando a lo azul o lo azul esté abordando a lo oscuro, como que se está contagiando la oscuridad a lo azul, digo, por lo que tú ves en el sector de la construcción. Julio César, te veo muy callado, muy pensativo. Julio César Montaño, el gusto de saludarte, el ingeniero y maestro, hay que decirlo, maestro Julio César Montaño, director general del Grupo MAC SADCB. Julio César, digo, Hernando, estamos en Los Cabos, Jorge Trinidad Ayala, estamos en La Paz, Juan Francisco, estamos en la Ciudad de México. Julio César, ¿tú dónde andas? Digo, estamos en todos lados, pero ¿tú dónde andas? Y sobre todo lo más importante, ¿qué haces? ¿A qué dedicas? ¿Y cómo ves la visión empresarial ante el COVID-19? Muchas gracias, Michelle. Yo estoy ahorita en Hermosillo, Sonora. De hecho, la parte operativa central del grupo está en Hermosillo, Sonora, y nos desplazamos a toda la República, ¿no? En este caso, gracias a Dios, en Los Cabos hemos tenido bastante actividad por aquella parte. Yo he tenido el gusto de conocer al gran maestro de maestros, que es Jorge Ayala, ¿no? ¿A qué nos dedicamos nosotros? Nos dedicamos a todo lo que es la parte del manejo de la hidráulica y de sistemas contra incendio de una manera profesional y calculada. Nos especializamos mucho en desarrollos grandes, hospitales, hoteles, maquiladoras, centros de distribución. Esa es la parte fuerte de nosotros, no nos dedicamos a la vivienda. Pero sí intervinimos mucho, no nos dedicamos a la vivienda horizontal. Sí hemos hecho mucho parteaguas y abrir mucho mercado aquí en la entidad con la cuestión de desarrollo vertical tipo condominio en cuanto a lo que es la parte de vivienda. En cuanto a la cuestión de la situación que estamos pasando ahorita, ¿qué es? Lo que yo noto es más que nada la manera tan abrupta en que se vino esto. Yo creo que algunos de los que estamos en la mesa, quizás si te exceptuamos un poco a ti y exceptuamos también al arquitecto, los demás pues ya hemos estado pasando por muchas crisis a lo largo de nuestra existencia. Y como se dice, todo tiempo pasado es mejor. ¿Por qué? Porque pues ya pasó. De una u otra manera estamos aquí. Yo me acuerdo que en el año de 1973 o 74, estando yo muy infante, yo pedí de regalo de Navidad una bicicleta marca Western Flyer que costaba $60 según el catálogo. Y a la hora, pues me mandó a decir Santo Claus con mi mamá que siempre no había alcanzado el recurso porque el dólar se había ido de 12.50 a 20 o a 23 pesos. Por ahí. Con López Portillo, ¿no? Con Echeverría y López Portillo por allá. Exactamente, con Echeverría fue cuando en esa época, sí. Y después con López Portillo, y después con Miguel de la Madrid, después con Carlos Salinas, que hubo un repunte por ahí, un poquito imaginario y manejado, después Cedillo con el Fobaproa, y aquí andamos. Yo como veo la cuestión del COVID, yo lo veo como que es una situación de emergencia más, y es una situación que afecta grandemente a la economía. No podemos ver esta cuestión del COVID como algo aislado. Es una crisis de nivel
mundial, ya que estamos globalizados. Antes, Estados Unidos se desestabilizaba, como decían, a Estados Unidos les da resfriado y nosotros nos pega una pulmonía. Ahorita la cuestión de la pulmonía nos llegó demasiado rápido. Estoy de acuerdo en muchos de los argumentos que dice Jorge Ayala, y sí tengo verdaderamente un desencuentro fuerte con la postura a nivel federal, muy particularmente con el señor Andrés López, porque lo peor que le puede pasar a uno como empresario es que no puedes programar ni puedes planear en función a un futuro lleno de incertidumbre como lo hemos estado viendo hasta ahorita. Si lo tuvieras enfrente, Julio César, perdón que te interrumpa, si lo tuvieras enfrente, Andrés Manuel López Obrador, y te diera la palabra, digo, a mí me ha tocado, he tenido la fortuna de que me ha dado la palabra en Palacio Nacional y le he podido preguntar 5 veces diversos temas. ¿Qué le dirías? Para empezar, yo le diría lo mismo que te estoy diciendo ahorita. ¿Dónde están los apoyos que un país debiera de dar a los empresarios de las diferentes ramas, cuando es el empresario el que está arriesgando su patrimonio? Porque es un riesgo el patrimonio y es el que es el generador de los empleos de la mayoría de los habitantes de este país. Es verdaderamente decepcionante el ver que se nos exija el pago a los empleados. Que no quiere decir que con eso vamos a tratar a los empleados como si no fueran gentes humanas como nosotros. Pero no estamos generando como para poder tener el recurso suficiente para estar pagando las nóminas a un 100%. En compañías que tenemos a más de 100 colaboradores, estar pagando al 100% nóminas o a estar negociando 70 o el 80, sí es bastante pesado. Julio César, sí. En Hermosillo, perdón la interrupción, en Hermosillo federal no hay apoyos. ¿En Hermosillo ha habido, aparte del Estado, ha apoyado al empresariado o no? Lo ha apoyado en ciertas maneras. En lo que incumbe la cuestión estatal en cuanto a diferir el pago del 2% sobre la cuestión de nóminas. Okay. Tuvo un acierto muy grande la gobernadora de que fue antes de que se hiciera la cuestión esta federal del confinamiento, ella empezó a proteger el Estado en cuanto a las entradas de otras partes. Realmente el Estado ha hecho lo que ha podido con lo poco que ha tenido y también de los apoyos federales. Debo decir también que llegó una buena cantidad negociada de los aspiradores para el sector salud, pero que también esto sirvió para poder detonar la falta de infraestructura que se tiene, no nada más estatalmente, sino de manera nacional y yo creo que hasta internacional, de la falta de capacidad para poder reaccionar ante una situación como la que se presentó. En pocas palabras, infraestructura suficiente, eso no la hay. Ahora, nosotros hicimos un ejercicio de que si se pudiera diferir las imposiciones del Seguro Social y del Infonavit, y no te estoy diciendo que nos las condonen, Dios guarde la hora. Lo que yo estoy diciendo es que nos dieran la oportunidad de diferirlas o de poderlas negociar de una manera legal con esas instituciones. Todavía nos queda margen para poder pagar el SAT si me da problema. Pero no tenemos opciones por ninguna parte en cuanto a eso. O sea, tenemos que seguir apoyando a nuestros empleados, cosa que lo hacemos con mucho gusto, pero sin tener ningún tipo de apoyo por el lado del socio incómodo que tenemos. Claro, pero Julio César, pareciera que es neoliberalismo lo que estás pidiendo, ¿no? Por lo que vemos. Jorge Ayala, cuando hablamos de La Paz y sobre todo un municipio que ha crecido muchísimo, la pregunta sería, Jorge, ¿qué le pedirías a López si estuvieras enfrente de él? Michelle, le pediría a López, muy sencillo. Yo lo que le pediría a López sería lo mismo que le he escrito a algunos gobernadores ahí desde Leonel Cota. Digo, obviamente a Liencio Mendoza nunca le mandé yo esa carta. En esa carta yo les decía a ellos, yo obviamente estoy muy agradecido con esta tierra, ¿no? Por todo lo que me ha dado. Yo llegué a una tierra virgen donde había un sinnúmero de oportunidades y gracias a eso hay muchos compañeros que conozco, que convirtieron empresarios aquí,
sobre todo gente emprendedora y trabajadora, ni se los festeja. Pero yo lo que le diría a él, ¿sí? Que, o más bien al gobierno del estado, le diría, ¿sabes qué? Analiza y fíjate hacia dónde van las tendencias de los desarrollos aquí en el estado, porque nuestro estado es netamente turístico, 100%. Tenemos mucho que explotar aquí. Sí, claro. Entonces, analízate hacia dónde van las tendencias de desarrollo. Checa con tu gente para que veas, o sea, algún lugar estratégico donde puedas tú gestionar ante el gobierno federal para que Comisión Federal de Electricidad les construya algunas infraestructuras eléctricas. Y de esa manera, los desarrolladores, pues más rápido van a hacer sus obras. ¿Por qué? Porque a veces, yo en todos los años, en los más de 40 años que estaba aquí en Los Cabos, yo me doy cuenta de muchos detalles. Hay muchos desarrollos que no se llegan a concretar. ¿Por qué? Porque en el momento que van a comisión, ok, después de que pasan por todas esos problemas de autorización de los gobiernos, que de los impactos ambientales, todo ese tipo de situaciones que también el gobierno ahí debería ser como el principal gestor para que los proyectos se revisen y se activen, y de esa manera los desarrolladores pueden invertir. Entonces, ¿Te refieres, Jorge, a lo estatal? ¿O te a lo estatal, pero voy hacia lo federal también. A lo federal. Lo que yo le diría a este señor, si yo lo tuviera enfrente, que yo pienso que es algo que los ¿A cuál señor? ¿Al estatal o al federal? Al presidente. Okay. Yo pienso que eso es lo que realmente los gobiernos deben hacer si tuvieran un poquito de visión y ver hacia dónde van los planes de desarrollo del Estado. Entonces, yo le solicitaría que hiciera obras de infraestructura. Créeme que eso va a motivar de que el desarrollo del Estado sea mucho más ágil y más rápido. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que te digo que no hace sus obras precisamente porque tiene ese gran problema, de que a veces se les presentan comisiones y dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer esta infraestructura para poderte yo dar un servicio de energía eléctrica. Y son infraestructuras muy caras. Además, Comisión Federal de Electricidad, todas esas inversiones las recupera con las famosas aportaciones por cada vez que se consumen. Entonces, eso es lo que yo haría. Si yo tuviera al señor enfrente, eso es lo que yo le pediría para el Estado. Porque realmente eso es lo que deberíamos de hacer. ¿Por qué? Por los desarrolladores, por la gente que nos trae trabajo aquí, a los profesionistas, a los oficinistas, hasta el más humilde de los trabajadores. Ellos nos traen trabajo, terminan sus obras y luego vienen, o sea, los empleos formales o ya fijos, algunos empleos indirectos si tú quieres, y es más trabajo para mucho más gente. Pero lo más importante, ¿qué es lo que generan esas infraestructuras que se hacen? Gracias a la gente que confía en el Estado y que viene a invertir aquí, generan divisas, y eso es lo principal que le ha interesado al gobierno del Estado. Eso sería lo principal que se tendría que pedir a este señor. Acaban de cerrar la CENERA, la Secretaría de Energía de Rocío Nale, acaba de cerrar las energías renovables en el país, inclusive. Eso es un error, ¿eh? Ya acaban de decir, no, ya es un hecho, ya está publicado en el diario oficial. Para mí eso es un error. O sea, si realmente se le estaba apostando mucho a las energías renovables, o sea, no es posible que echemos marcha atrás y vayamos a seguir usando los sistemas que contaminan tanto. Mira, date cuenta, las nubes de humo que se hacen aquí de las plantas generadoras de combustión interna, ¿sí? Esos humos son azufres, son tóxicos. Yo me acuerdo una ocasión que fui a Yuba, Siria, allá, me llevaron a conocer una planta de 500 megas, una planta inmensa. Te lo juro, la operaban 14 personas nada más. Pero de ahí tú no veías salir nada, absolutamente ninguno por la chimenea que fuera a contaminar la ciudad. Nada. Acaba de renunciar el de la Comer, por el tema del impacto regulatorio. Acaba de renunciar hace poco, derivado de que Rocío Nale dijo, no me interesa, hay que proteger a la CFE, vámonos con las energías tradicionales de la CFE. ¿De qué manera están protegiendo a la CFE? Porque el hecho de meter empresas privadas, de alguna manera, limita el ingreso, así lo maneja Rocío Nale, limita el ingreso de la Comisión Federal de Electricidad y por consiguiente vamos a limitar las energías renovables. Pero bueno, me gana el tiempo, Hernán. Sí, Hernando, okay. Tú, Hernando, tú representas a la Coparmex, man, y la Coparmex, híjole, si hay un lado opositor en la visión empresarial en este país, mira, a mí me llamó mucho la atención en Palacio Nacional, cuando invitaron a todos los empresarios, invitaron a todos, cuando había buenas relaciones con el empresariado, ahorita ya los mandan a una subsecretaria a través de la Secretaría de Economía, ya no lo recibe el presidente, pero cuando tenían buena relación con el empresariado mexicano, cuando los invitaron a todos a Palacio Nacional, fueron todos.
pero no fue el presidente nacional de Coparmex. ¿Qué ondas con la Coparmex, Hernando? Pareciera que no traen ganas de tener diálogo con el presidente. Platícanos, ahora sí que ustedes son el lado opositor, ahora sí que el que pone el dedo en la llaga con el presidente. Y pareciera, no nada más eso, pareciera que están como ninguna cámara, hay que decirlo, pero con todo, puntualizando las estrategias del presidente de la República. ¿Cuál es tu opinión? Sí, muchas gracias. Nosotros como Coparmex, tanto a nivel federal, estatal o municipal, siempre buscamos el diálogo para trabajar por el bien común, con responsabilidad social como empresarios. Entonces, pues a nivel, en todos esos, los 3 niveles de gobierno, en nuestro caso, pues tenemos muy buena comunicación a nivel municipal, a nivel estatal, y obviamente federal se sigue insistiendo en el diálogo y buscando un acuerdo nacional donde exista la intervención de todo el sector empresarial, organizaciones civiles, sociedad civil, y obviamente pues todos para poder salir adelante de una manera obviamente mucho mejor de lo que se espera que esta situación nos vaya a pegar y obviamente buscar la solución de una forma que aminore ese golpeteo y salgamos adelante todos. Hernando, fuiste muy diplomático, ¿no? Yo te escucho y te escucho muy diplomático y me encanta porque la diplomacia debe de existir en estos tiempos, pero la verdad es que como los changuitos, ni los escuchan, ni los ven, ni los oyen. ¿Cómo hacerle con el presidente Hernando para que los escuche, los vea y los oiga? Bueno, las propuestas se siguen, como le hemos mencionado, por redes sociales, por medios de comunicación, se siguen dando las propuestas. Nosotros seguimos insistiendo en los 3 órdenes de gobierno, como te digo, seguir insistiendo, y pues por el bien común como estamos trabajando, la idea es pues seguir trabajando y seguir insistiendo. Ojalá, hay que seguir trabajando mientras no quiebran las empresas. Platicamos con el sector hotelero y ellos decían, estamos ya en el último hoyito del cinturón porque prácticamente ya no podemos. Si no abrimos en junio ya no podemos. Y entonces el tema ahí es cuántas empresas hoteleras van a quebrar aquí en Los Cabos y la pregunta es cuántas empresas constructoras. La CEMIC decía allá en La Paz, a nivel estado, que va a quebrar el 50% de las constructoras en Baja California Sur si no hay apoyos de algún tipo. Juan Francisco, cuando hablamos de las construcciones y cuando hablamos de las bienes raíces y del diseño y construcción, ¿cuántas empresas visualizan allá en la Ciudad de México que puedan quebrar? Porque se habla que ya la construcción es una actividad esencial y se habla que van a entrar con muchos protocolos de sanitización y demás, pero realmente, Juan Francisco, ¿ves quiebres de empresas en el país? Pues, mira, yo vi un periodicazo, quebraron 3,000 empresas, creo que de la jornada, 3,000 empresas oficialmente ya que cerraron puertas quebradas por esta situación. Ese es, digamos, digamos, el dato que tengo más reciente. De la experiencia propia que te podría platicar, nosotros nos hemos visto muy difícil en todos sentidos porque muchos proveedores, es un país que no es que viva al día, pero sí, es que tenemos una sociedad que tiende a tener todo muy al día, ¿no? Y nosotros nos hemos visto muy difícil porque hacemos nosotros compras en anticipadas, ¿no? Y ahorita, pues amarras precios del año pasado, das anticipos fuertes para que este año trabajes entonces puedas tener una ventaja en el tema del costeo. Y de verdad nos hemos dedicado el último mes y medio o 2 a hacer cuentas, a revisar contratos, a platicar con ellos, y es desafortunado mencionar que todos están en serios aprietos. En personas pues que muy negadas a abrirse al diálogo, quieren posponer todo, y en esa situación está muy apretado el ambiente, la gente ya no está aguantando. Creo yo que por eso también ahorita ya van a renovar las actividades el 1 de junio,
pero la verdad es que sí, acá en el centro de la ciudad sí se ve un escenario complicado. Eso es más o menos lo que, digamos, que nuestra experiencia, el dato que yo he visto últimamente. Claro, maestro Julio César, gracias. Cuando hablamos de los apoyos económicos, mucho se ha hablado de la banca, ¿no? Y pareciera que la banca está en la banca. O sea, pareciera que la banca no le interesa a los empresarios. Y hay un riesgo sistémico de insolvencia bancaria, los ingresos, los clientes no tuviéramos 4 meses de pago y por otro lado tenemos que seguir con los gastos corrientes como está sucediendo. Es un tema realmente que es sensible, Julio César. ¿Cómo está el sistema constructivo, sobre todo allá en Hermosillo, en la parte sonorense, en la parte noroeste, y sobre todo cómo está la banca? ¿Realmente están apoyando al sector de la construcción, la banca mexicana, allá en la zona noroeste? ¿Está realmente apoyando la banca el poderles dar no nada más dinero para créditos puentes o para créditos de obra, para poner ladrillos, sino realmente capital de trabajo para poder detonar y desarrollar y pagar nómina, pagar sueldos y sobre todo abrir líneas de crédito? ¿La banca está activa en el sector de la construcción actualmente? Está activa, pero de una manera muy, muy selectiva, dependiendo de cómo ha sido el comportamiento tuyo con el mismo banco como cliente. Un ofrecimiento un ofrecimiento de algunas líneas de crédito para poderlas utilizar de manera contingente, realmente no las ha habido. No las hay. Afortunadamente, al grupo de nosotros nos agarró en una situación de bastante orden, en lo cual hemos podido estar afrontando esta situación. Pero el dinero que sacas y que no repones es dinero que al final de cuentas se termina acabando. Y sí se necesita acceder a créditos en los cuales tenemos un historial con el que se puede acceder a eso. Pero no ha habido nada especial o particular debido a esa situación que se está viviendo ahorita. El ritmo de la construcción se ha detenido muy olímpicamente por esta parte de acá. La parte de vivienda prácticamente tuvo una desacelerada muy impresionante. Y lo que se sigue es con una muy, muy pequeña parte de participación de obra pública. Que esa obra pública que se está continuando, también es bueno decir que es una obra que tiene desde el sexenio pasado en desarrollo y que ha estado retrasada por cuestiones económicas o de incumplimientos de pago para las empresas que lo están haciendo. Hay un tema, cuando algunas veces me han preguntado y me platican dentro de las asesorías en la parte financiera, económica que damos y cuando bajamos recursos, hay un tema que ya veníamos hablando, el Producto Interno Bruto ya había caído, estaba a punto de caer, estábamos en recesión antes de la pandemia. Y mucho hablábamos de las, yo he hablado mucho en las pláticas que hemos tenido de la doble pandemia, la pandemia del virus y la financiera. Y que obviamente impacta en la financiera, pero la pandemia, la otra pandemia que no nos acordamos de ella, pero que estamos viviendo, Hernando, es la pandemia de la confianza, es la pandemia de la seguridad a la inversión, de los inversionistas que veían a un México donde decían, no tengo seguridad de la inversión, Tres Bocas, la petrolera, la cancelación del aeropuerto. Cuando hemos visto, hablando de la visión empresarial, cómo poder invertir, digo, en Los Cabos tenemos fondos de inversión, fibras, tenemos Family and Friends, Family Office, tenemos Venture Capital, tenemos muchos fondeos de diversas instituciones a nivel internacional, pero que si ahorita lo viéramos en un 70-30, el 70% dice, Michelle, me voy a esperar, y el 30% dice, me voy a activar. ¿Cómo ves, Fernando, el tema de Los Cabos, tú que estás aquí en Los Cabos, cómo ves el hecho de decir, realmente está activo el mercado de la confianza, vamos a llamarlo así, de la confianza empresarial para invertir en una zona que te paga cap rate y que te paga TIRS, tasas de retorno más altas que en el centro del país? ¿Hay confianza para invertir en la zona de Los Cabos, tú como presidente de la Coparmex? Fíjate que efectivamente en Los Cabos es algún lugar dentro de la República Mexicana
que tiene sus características muy particulares. En nuestro caso, específicamente hablar de Los Cabos, ahí existe la certidumbre de la inversión. De hecho, pasado esto, y bueno, voy a tocar como primicia este punto. Como tú lo sabes, Coparmex Los Cabos ha estado trabajando en diversos foros presenciales el año pasado y actualmente en algunos presenciales, pero definitivamente virtuales los últimos. Y el tema del número uno que nos aqueja aquí en Los Cabos, como otros temas prioritarios, pero bueno, hablando de agua y drenaje, nosotros traemos como Coparmex Los Cabos un proyecto que es el Plan Integral Hídrico Los Cabos 2020-2050. Okay. Antes de hecho se hizo la presentación a fines del año pasado entre las autoridades y 3 órdenes de gobierno y colegios, organizaciones, todos los personas o personajes o instituciones en alguna manera que tocan el tema del agua y el drenaje. Y antes de que empezáramos con esto de lo que es la cuarentena, tuvimos reuniones. Aquí el tema, como tú lo sabes, y tú eres experto en la materia, en la cuestión financiera, hemos tocado y hemos estado pláticas con algunas personas, y en este caso a nivel internacional, específicamente el agua y el drenaje, con gente representantes de los Países Bajos, en el cual están muy interesados en participar, obviamente, en la cuestión económica, de apoyar el proyecto. De hecho, se tienen, te digo, lo hay como tocar como primicia, pero nosotros estamos muy avanzados en el tema y terminando, Dios mediante, que se tenga la oportunidad ya de las reuniones presenciales, pues retomaremos el tema con las autoridades. Nosotros antes de esto ya teníamos pláticas a nivel local, con las autoridades del municipio, a nivel estatal, con compañeros de agua, sector del centro de lo que es del agua aquí en el estado, y obviamente a nivel federal con pláticas de Conagua, que también ya están enterados de este tema, de este proyecto. Y obviamente, de hecho, tuve una comunicación hace días en forma virtual, que es cuando retomamos el tema. Le dije, bueno, tomaremos el tema, esperemos, si las condiciones sanitarias nos lo permiten, las autoridades nos dan luz verde, a partir del 1 de junio tomaremos este tema y haremos reuniones ya para, de alguna manera, poder aterrizar este proyecto que tenemos, que está muy avanzado, y te digo, hay mucho interés, y el gran problema que se tenía era el recurso de algunos, porque pues estamos cooperando varios empresarios, pero en este caso lo que es la cooperación a nivel internacional, que Países Bajos está muy interesado en este tema. Pues mucha suerte, Hernando. La verdad es que ojalá se den, hay tantos apoyos. Fíjate, hay tantos apoyos, hay tantos recursos, hay tantos recursos de la federación y de programas de emprendedores y de programas de apoyo empresarial, y hay tantos programas para encauzamiento de agua y programas federales para desarrollar. El grave problema en Los Cabos es que no hay quien los baje, y a veces el grave problema es en lo político, que dicen, no, espérame, ese es el partido rojo, verde, amarillo, azul, no los vamos a cruzar, y por lo tanto, como favorece a uno que no es de mi municipio, no es de mi estado, no es de mi país, pues prefiero no bajarlos, ¿no? Jorge, cuando hablamos de lo político versus lo económico, tú eres un hombre, digo, no voy a decir con edad, pero sí es un hombre con mucha experiencia en tema político empresarial, y la edad habla de la experiencia, no siempre, a veces hay edad y no hay experiencia, pero Jorge, cuando hablamos de la experiencia empresarial, tú eres un hombre, un empresario exitoso, y quienes te hemos seguido hemos visto cómo has desarrollado como proveedor de la construcción un negocio importante en Baja California Sur, pero cuando tú hablas de esto, ¿qué tanto se mezcla lo político con lo empresarial? Sobre todo que muchas veces no se toman decisiones políticas que favorecen lo empresarial, como pudiera estar pasando en el país. ¿Cuál es tu visión, Jorge? ¿Qué tanto se mezcla lo político con lo empresarial? Bueno, pues yo prácticamente, con respecto a las cuestiones políticas, lo que tenga que ver con inversión, ¿sí? Pues obviamente a uno eso es lo que más bien le interesa, ¿no? O sea, uno como empresario, por el ramo que uno maneja, de que realmente en este caso los gobiernos, pues hagan planes de desarrollo, ¿sí? Donde pueda haber inclusive inversiones federales o estatales, municipales, pero sobre todo que en esos programas, se puede decir, en esos programas de inversión,
¿sí? Se llame a participar al sector empresarial, pero con toda, ahora sí que con toda rectitud y toda claridad, donde, en un terreno parejo, ¿ok? Yo siempre he dicho de que a veces, pues desgraciadamente hay cuestiones de obras, obra pública, ¿no? Que casi por lo regular, pues muchas veces sabemos que esas obras hasta cierto punto son manejadas y eso pues al empresario no nos ayuda absolutamente nada. Entonces, aquí yo por mi parte, yo siento que algo que a nosotros nos ha favorecido mucho como empresarios aquí, ¿sí? Es el hecho de que la mayor parte de la inversión aquí que se desarrolla es privada. Ahorita, si tú me preguntaras qué pienso yo que va a pasar después del confinamiento, para mí simplemente reactivarnos otra vez. Para mí los empresarios, inclusive los inversionistas, están esperando que esto pase para reactivarse. Ellos tienen una inversión. Las inversiones inconclusas no generan. Entonces ahí es donde creo que nosotros tenemos que integrar, ¿sí? A trabajar. Y ahí es donde yo pienso que el gobierno también debe poner de su parte y apoyarlos precisamente para que esos desarrollos se lleven a cabo. Cuando hablas de gobierno, Jorge, cuando hablas de gobierno, ¿desde el gobierno estatal, municipal o federal? Tanto el gobierno estatal como el gobierno federal. Yo creo que ellos tienen que apoyar mucho para que realmente también los empresarios salgan adelante con su compromiso de desarrollo. Pues qué interesante, porque a nivel federal es el 0.6% lo que está apoyando. Sí, pero el gobierno federal, si no me lo entendieron hace rato, puede hacer mucho por los empresarios. Me dijiste, ¿qué le diría yo a López Obrador si lo vieron? Sí. Que le preguntara al gobierno estatal hacia dónde van las tendencias del desarrollo y yo haría una infraestructura eléctrica precisamente para esos años. ¿Para qué? Para que de esa manera le puedan ayudar mucho le pueden ayudar al desarrollador. El desarrollador es el que realmente está generando riqueza en el Estado. ¿Tú crees, Jorge, tú como un hombre sudcaliforniano, tú crees que el gobernador del estado, siendo presidente de la CONAGO, ayude a que las inversiones se vengan a Baja California Sur? Pues debería de hacerlo y creo que una manera de hacerlo sería eso, que gestione infraestructura eléctrica para las áreas hacia donde van las tendencias de desarrollo. Eso es lo que necesita realmente el inversionista. Eso se lo digo yo porque eso es lo que yo veo. Yo tengo más de 40 años trabajando en esto. Mira, cuando yo llegué aquí, nosotros llegamos a hacer las primeras obras de infraestructura eléctrica, te estoy hablando hace más de 40 años, el 79. ¿Sí? ¿Para quién eran esas obras? Eran precisamente para los desarrollos del Polo de los Cabos, ¿sí? Y del Brevard, ¿sí? Ahora, ¿quién estaba haciendo esas obras? El gobierno federal. ¿Y para qué estaba haciendo infraestructura eléctrica? Porque le interesaba precisamente que se desarrollaran los polos, porque obviamente le veían futuro, ¿sí? Pero aquí, aparte de esos polos de desarrollo, hay mucha tierra que se puede explotar, hay mucha gente, ¿sí? Que quiere desarrollar y los únicos que saben, ¿sí? Hacia dónde van esas tendencias de desarrollo son los mismos señores de planeación urbana y del gobierno del Estado y los de obras públicas. Entonces, yo creo que ellos pueden hacer algún tipo de investigación y en base a eso tienen que promover eso, ¿sí? De esa manera pueden buscar apoyos para el desarrollo. Ojalá, Jorge, importante, nos está ganando el tiempo, nos está ganando el Rey Cronos, importante ustedes, si nos sintonizan en YouTube, como yo le llamo en tu tubo, en la parte de abajo ahí nos va a ver algún comentario para los expertos que nos están comentando ahorita, y está en info@landandbuilding.com, en esta mesa que le llamamos la visión empresarial ante el COVID-19, así es que, bueno, usted donde quiera que se encuentre algún comentario para los expertos, encantado de que nos mande y se lo hacemos llegar, por supuesto, a ellos, y el gusto, por supuesto, de saludarlos. Nos gana el tiempo y quisiera empezar con las conclusiones de esta mesa, la visión sobre este tema de la visión empresarial ante el COVID-19, y me voy aquí con Hernando Vidales como presidente de la Coparmex. Hernando, tu conclusión de la mesa, ¿con qué te quedas de la mesa, Hernando? Bueno, primero, pues muchas gracias, compartir toda esta información, es un enriquecimiento y retroalimentación del tema que todos nos preocupa y nos debemos de ocupar en la reactivación económica y como en equipo, haciendo todos, trabajando todo independientemente, como decías tú, de los colores, los pensamientos y todo. El objetivo es salir adelante y es solamente todos lo vamos a lograr. Muy bien, y si hay él es Hernando Vidales Méndez, quien es el presidente de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, y si hay una asociación que está muy activa opinando en el país, y no nada más en el país, en Baja California Sur y en Los Cabos, precisamente la Coparmex. Muchas gracias, Hernando. ¿Con qué te quedas, Julio César Montaño? Me quedo con lo siguiente.
hay que ver la situación que estamos viviendo en términos absolutos con la realidad en la que está. Y lo que tenemos que poder hacer es lo que hemos hecho siempre. Buscar el sí, porque los nos, que es todo lo que tenemos en contra ahorita para poder seguir enfrente, eso ya lo conocemos. Tenemos que cuidar nuestra liquidez. Se vale mucho de la crítica, pero yo creo que también se vale mucho más también la proposición para ver cómo podemos ir saliendo todos de esa situación. El negocio nos necesita y nosotros necesitamos al negocio. Tenemos que planear ya cómo poder ir saliendo para adelante, ser más promotores, tratar también de hacer alianzas con los niveles oficiales, tanto federal como estatal y municipal, en que se den los apoyos que sean lo suficientemente atractivos para que faciliten más la inversión en cada entidad. Yo ahorita estoy en Sonora, pero yo me muevo por todo México. Pero a mí una parte que se hace verdaderamente noble en todo su comportamiento en cuanto a lo relacionado con la construcción es el área de Los Cabos. Es un área muy, muy noble, aparte de la belleza natural que tiene para invertir. Es un polo que de suyo tiene absolutamente todo para poder seguir adelante. Y estoy seguro que por lo mismo va a ser uno de los primeros que empiece a detonar para eso. Pero definitivamente sí se necesita también pues, hacer una alianza entre la parte privada y entre la parte pública para que el inversionista siga haciendo su trabajo, que es invertir para obtener las rentabilidades que de esto pueda obtener. Por supuesto, Julio César Montaño, y sobre todo ahorita que decías de la liquidez, qué importante es para el sector de la construcción. Muchas veces hay liquidez, o sea, en teoría hay utilidades, hay solvencia, hay dinero, hay recursos en el papel, pero muchas veces no hay la liquidez y hace muchas veces, aunque tengas utilidades, que una empresa quiebre. Muchas gracias, ingeniero y maestro Julio César Montaño, director general del Grupo MAC, allá desde la tierra de la buena carne, desde Sonora, allá en Hermosillo, por supuesto. Un abrazo enorme hasta allá, hasta esta tierra buenísima, de muy buena carne, por supuesto. El abrazo en la distancia, con Susana, como le llaman, en la Susana distancia, Julio César Montaño. Muchas gracias, Juan Francisco. ¿Con qué te quedas? Lugar, mi querido Michelle, de excelente carne y de preciosas mujeres. No, por eso lo decía, pero qué bueno que lo captaste. El gusto saludarlo, con todo gusto. Juan Francisco, ¿con qué te quedas? Michelle, me quedo, pues mira, ahorita ante esta situación hay que, pues así, tal cual, hay que aguantar ahorita, hay que esperar que este momento pase, definitivamente coincido con Julio, cuidar la liquidez ahorita es clave, esperar que esto pase y yo creo que ahorita es bien importante empezar a reinventarnos, buscar fuentes de financiamiento alternas, empezar en este momento, que no es un momento de esperar, sino también de proponer nuevas cosas. Entonces, nosotros estamos desde el tema de reinventarnos en el diseño arquitectónico, en el programa arquitectónico, hasta cómo financiar los proyectos. Entonces, yo creo que nos quedamos con mucha tarea porque pues, si no nos adaptamos, pues no vamos a continuar y yo creo que después de esto vienen más oportunidades. Más o menos por ahí me quedo. Qué importante lo que dice Juan Francisco, porque algo que no se habla mucho y que está muy en la mesa es el co-living, ¿no? El tema de convivir y de hacer vivienda de manera diferente ante la pandemia y ante la convivencia y sobre todo ante los costos, que mucha gente va a tener mucho trabajo desde casa, y el tema del co-living es un tema importantísimo entre muchísimos otros. Juan Francisco, el gusto, por supuesto, de saludarte, arquitecto Juan Francisco Márquez, director titular de DECA, Bienes Raíces, Diseños y Construcción. Muchas gracias, Juan Francisco, por estar aquí con nosotros. Y Jorge, me tengo que ir hasta La Paz. Desde la Ciudad de México, Hermosillo, donde andamos en la carne, nos vamos hasta la Ciudad de México y luego nos vamos a La Paz. Jorge, y antes desde Los Cabos, ahí con Hernando. Jorge, tú eres un hombre con una experiencia vasta, lo decías. Yo no quise ventanear, pero hablabas de 4 décadas, como Arjona, ¿no? De varias décadas en su canción, pero porque cuando hablamos del sector de la construcción, hablamos de la pandemia, hablamos de la experiencia. Tú hablabas ahorita de cómo naces en el sector y cómo desarrollas el sector con el tiempo en estos más de 40 años. ¿Cómo viste la historia de la construcción en Baja California Sur, donde las calles eran de tierra? ¿Cómo estás ahorita a nivel de sector y con qué te quedas? ¿Hacia dónde vamos ante el COVID-19 en esta charla de visión empresarial ante el COVID-19? Mira, cuando llegué por acá, me acuerdo que empezamos a hacer algunos trabajos para Loreto, para Conatur.
Después en el 80 fuimos precisamente a San José del Cabo a hacer la subestación de San José del Cabo y la subestación de Cabo Bello, ¿sí? Me acuerdo que pues todos esos terrenos que estaban, se puede decir, donde había nada más algunos rebaños de chivos y todo eso, curiosamente ahora son los grandes desarrollos que existen, ¿sí? Entonces, prácticamente nos tocó ver nacer, o sea, ver crecer todo el desarrollo ahí, pero afortunadamente ese desarrollo también nos hizo crecer a nosotros. Entonces, yo, la verdad, yo festejo mucho el hecho de que el gobierno federal, o sea, le haya puesto atención precisamente ya a Los Cabos, puesto que eso dio la oportunidad de que todo esto se desarrollara, ¿no? Y se hiciera tanta obra durante 40 años. Yo me acuerdo cuando hicimos la primera obra, la primera subestación, una subestación de 20 megas, ¿sí? Yo decía que si para qué querían esa subestación ahí en Cabo San Lucas, si había 5,000 habitantes. A los 10 años prácticamente mis pronósticos estaban totalmente agotados, ¿no? Había necesidad de más energía. El crecimiento siguió, como ha estado hasta la fecha, ¿no? Qué lástima que Loreto, no sé qué sucedió ahí, qué lástima que Loreto no le hayan puesto ninguna atención. Pero sí, vuelvo a insistir, aparte de Los Cabos, yo sé que hay muchas áreas que están todavía por desarrollarse y a todos los empresarios de aquí, a las nuevas generaciones, les espera mucha oportunidad de trabajo. Eso es lo que yo. Muchísimas gracias, Jorge Ayala. Y me hiciste recordar a mi amigo, a Eduardo Turren, el historiador, el hombre que más sabe del Banco de México. Eduardo decía que los centros integralmente planeados nacen a través de Cancún. Digo, hasta que me da el dato, me entero, nace Cancún a través del Banco de México, a través de este fideicomiso donde apoyan con recursos. Los Cabos nace por el Banco de México, y bien lo puntualizas, el gran apoyo que tuvo los centros integralmente planeados como Cancún, Los Cabos y todos estos centros que el Banco Central, el Banco de México, le da un impulso con un solo objetivo, que es el de desarrollar divisas para México. Así y es. Que lo logra a través del Banco de México, a través del Banco Central Mexicano. Mucha gente no lo sabe, que Los Cabos se genera lo que es hoy por el Banco de México. Nuevamente, muchas gracias, Julio César, Juan Francisco, Hernando y Jorge, el placer de saludarlos. Muchas gracias por este tiempo, por su tiempo en esta su revista digital Land and Building Magazine. Así es que muchísimas gracias, por supuesto, por su tiempo y por esta gran intervención hablando sobre la visión empresarial ante el COVID-19. Muchas gracias, un saludo y como dicen, con su sana distancia hasta Hermosillo, hasta México, hasta La Paz y hasta Los Cabos, donde nos encontramos. Un saludo y muchas gracias por su tiempo. Buen día. Saludos, Michelle, muchas gracias. Gracias, Michelle. Gracias por Buenas todo. tardes. Al contrario. Gracias, Michelle. Un gusto. Muy buen día. Buen día. Gracias.